¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Libro de Cielo, volumen 12. Les saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola, ¿cómo están, Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Alejandro Carrera. Hola, ¿qué tal, Ale? Hola, doctor. Hola a todos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? Y Bien, su servidora, Alejandra López. Bien, vamos en el 12-126. ¿Damos inicio, doctor? Sí, por favor. Muy bien, 12-126. Marzo 23 de 1920. El alma quiere ocultarse, pero Jesús la quiere como luz. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, quisiera esconderme tanto, de desaparecer de todos y que todos se olvidaran de mí, como si no existiera más en la tierra. ¿Cómo me pesa el tener que tratar con personas? Siento toda la necesidad de un profundo silencio. Y él, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Yo creo que esto es una de las características de Luisa muy importantes, ¿no? Siempre el querer estar oculta. Ella, una de sus mayores mortificaciones que tenía era ponerse ella en los escritos. Y se lo dice a Jesús, le dice que le gustaría poner lo que Jesús hace o dice, pero ella desaparecer. Y entonces Jesús le dice, bueno, y la gente va a decir, bueno, ¿y a quién le habla? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, o sea, esto yo creo que es un punto que nos debe de, no sé, inducir a una reflexión de que esto en realidad no tiene nada de Luisa. Y de que Luisa no es protagónica. Y que lo poquito que pone de ella, bueno, es lo que es necesario. Pero el punto es, los escritos no son imaginación de Luisa. No es un afán de aparecer, sino simplemente es lo que Jesús le está dictando, ¿no? Creo que vale la pena el entenderlo así. Y hace al mismo tiempo la ayuda a vivir en mortificación. Claro, así es. Tú quieres esconderte y yo te quiero como candelero que debe dar luz. Y este candelero será encendido por los reflejos de mi luz eterna. Así que si tú quieres esconderte, no te escondes tú, sino a mí, a mi luz, a mi palabra. También es importante. Luisa no brilla por ella, sino es el reflejo del brillo de Jesús. Igual que el sol y la luna no brilla por ella, sino es el reflejo del sol. Aquí es lo mismo, es Luisa, lo que está externando Luisa no es de ella, sino es todo lo que Jesús le ha dado y que se está poniendo a la luz del día. Pero lógico, son verdades, pero verdades divinas. Por lo tanto es luz. Y este pasaje nos recuerda en el Evangelio, ¿no? Se nos enciende una luz para ponerla bajo el selemín. Entonces aquí es lo mismo. Jesús enciende a Luisa con todas las verdades, con todo lo que le está dando, para que ahora Luisa sea nuestro faro, o sea, sea nuestra guía, y que siguiéndole a ella sabemos que estamos siguiendo a Jesús. En el momento que Luisa vivía, ¿era para los demás lo que alrededor era luz o todavía no se daban mucho cuenta de la importancia de la misión de Luisa? Bueno, yo tengo la impresión de que era un faro luminosísimo, puesto que, por ejemplo, las personas que la oían generalmente quedaban muy, muy atrapadas con ella. En una prueba es San Aníbal y María de Francia. Él llega y oye a Luisa, ve los escritos de Luisa y se enamora de esto, ¿no? Federico Abrecht, el fotógrafo de Padre Pío. O sea, una persona que está junto a un personaje de la altura, del tamaño de Padre Pío, que ya era famoso en el mundo, con estigmas, con todo, y sin embargo, él conoce a Luisa y se queda atrapado con Luisa. Entonces, a Padre Pío ya nada más, pues cumple sus funciones de corre, ve y dile. Perdón porque era el medio de comunicación entre ellos dos, entre Luisa y Padre Pío.
Y aparte, las fotografías de Padre Pío las seguía haciendo Federico Abrech. Pero en realidad se queda con Luisa y él es el primero que forma grupos de divina voluntad para hablarles de la divina voluntad. ¿Y el Padre Pío sí llegó alguna vez a ver a Luisa? ¿La visitó? ¿En su casa? Dicen que sí, o sea, pero en bilocación. O sea, la persona que cuidaba a Luisa dice que en alguna ocasión se vio a un monje que al describirlo concuerda mucho con la figura de Padre Pío, pero nadie había entrado, ¿no? Entonces, supuestamente sí, hubo cuando menos alguna comunicación, pero por medio de bilocación. Y en Italia no crecieron mucho los grupos, ¿verdad? En esa época. En aquella época no. Incluso Sor Asunta, una religiosa que se queda como al frente de todo lo que los escritos de Luisa, de la casa de Luisa, ella forma la Pía Asociación de Pequeños Hijos de la Divina Voluntad, que es de donde nace todo el movimiento para la causa de beatificación. Pero que se hubiera extendido, no. Ahora sí, ahora ya está muy, muy extendido, pero durante muchos años, que yo recuerde, 1900, todavía cuando se abre la causa, 1994, no había prácticamente en Italia nadie. O sea, Sor Asunta y 2, 3 personas que la auxiliaban. Monseñor Carata, que era el obispo de aquel tiempo, la apoyaba y dio la autorización para que se erigiera la Pía Asociación, pero no era algo firme, ¿no? Yo me imagino que es Jesús quien decide esos tiempos. Así es. Y ahí se cumple lo del Evangelio, que nadie es profeta en su tierra. En su tierra. Eso le Sí. pasó a Jesús, que no le pasara a Luisa. Así es. Bien, después de esto continuaba rezando, y no sé cómo, me he encontrado fuera de mí misma junto con Jesús. Yo era pequeña, y Jesús era grande, y Él me ha dicho: Hija mía, hazte grande de modo que me iguales. Quiero que tus brazos lleguen a los míos, tu boca a la mía. yo no sabía. ¿Qué le está diciendo? O sea, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Que se haga otro Jesús? Que llegue a la misma altura de él, ¿no? Uh-huh. O sea, Luisa se ve pequeña, como cualquiera de nosotros nos veríamos muy pequeños delante de Jesús. Y Jesús lo que quiere es tenerla a su altura. Él no quiere abajarse. Eso es interesante. No es Jesús que quiere ponerse a la altura de la criatura, como había sido en toda la historia, ¿no? Uh-huh. Sino ahora es Jesús que invita al alma a crecer, pero a crecer a su altura. Es también importante. Yo no sabía cómo hacer porque era demasiado pequeña. Y Jesús ha puesto sus manos en las mías y me ha repetido: hazte grande. Hazte grande. Hazte grande. Yo lo he intentado y me sentía como un resorte, que si quería hacerme más grande, me agrandaba, y si no, permanecía pequeña. Entonces, con facilidad me he hecho grande y he apoyado mi cabeza sobre un hombro de Jesús. Este es otro punto importante, con facilidad. ¿Cuántos años de sacrificios, de mortificaciones, de oración, de todo, llevaron los santos? Y pues prácticamente ninguno pudo alcanzar la altura de Jesús. Y Luisa, esto que dice es perfecto, con facilidad. ¿Por qué con facilidad? Porque estaba abandonada, ¿no? Y porque ya está invitada por Jesús. Bueno, está invitada por Jesús, se siente como un resorte, pero sobre todo Jesús la toma de las manos y Jesús es el que la eleva. O sea, no es tanto ella, sino es Jesús que la va elevando y la va poniendo a su altura. Eso es.
Al contacto con sus santísimas manos, me he recordado de las llagas de Jesús y le he dicho: amor mío, ¿quieres que te iguale? ¿Y por qué no me das tus dolores? Dámelos, no me los niegues. Jesús me ha mirado y me ha estrechado fuerte en su corazón, como si me quisiera decir muchas cosas, y ha desaparecido. Y yo me he encontrado en mí misma. Listo. Curioso. Siempre que quisiéramos, de alguna manera, estar junto con Jesús y en la divina voluntad quisiéramos llegar, pues a estar con Él y en esa igualdad, ¿no? Pero no queremos sufrir. No queremos sufrir. ¿Qué son las llagas? Sufrimientos. Sufrimientos. Uh-huh. Y esos sufrimientos, o sea, ¿qué es lo que le ocasionan a Jesús? Pues dolor. Dolor. ¿Qué más? Alivio también. De alguna manera. Porque lo está compartiendo. Bueno, porque lo está compartiendo y que por medio de esos dolores está salvando y restituyendo al hombre, ¿no? Pero en realidad lo que más está él logrando con esto es reunir a toda la familia humana en él. O sea, la está asimilando a él, a toda la familia humana, y está viviendo la vida de toda la familia humana en él. Se la está restituyendo al Padre, el Padre la está aceptando y está correspondiendo con dones, con gracias, con todo lo que el Padre puede, pero a través de Jesús. Entonces Jesús está recibiendo la gloria infinita que deberían de tener todos, la gloria universal, y Jesús lo deja a disposición de toda la familia humana. Pero lo que está sintiendo es el poderle restituir al Padre por toda la humanidad. El poder rehacer y tener en él a toda la humanidad tal y como él la había pensado. Me imagino que para él ese punto debe haber sido, wow, así el momento de mayor gloria que haya tenido. ¿Sí? O sea, incluso me atrevería a pensar que mayor gloria que en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí está viviendo la vida de todos. Está pagando por todo lo que toda la humanidad debería de haber hecho y se lo está entregando al Padre. El Padre está gozando con esto que recibe y el gozo del Padre comunicado al Hijo, a Él, a Jesús, y sabiendo que es por lo que está haciendo. Debe haber sido para ellos un momento indecible de felicidad, de gozo, que se prolonga durante toda la vida de Jesús, porque fue una constante de estarlo viviendo, ¿no? El momento de la muerte, bueno, es la consumación de todo esto, es el momento final, pero toda su vida queda encerrada, prácticamente queda sellada, diría yo, en el momento de la muerte. Todo lo que hiciste, sellado de que es completo en vida divina. ¿Sí? Entonces Jesús durante toda su vida está recibiendo ese gozo y es un gozo que quiere compartir con todos los demás, sobre todo con Luisa. ¿Sí? Algo curioso, Luisa quiere sufrir. ¿Y qué le comunicará Jesús? Que él también quería sufrir. Por eso, ¿le comunica el sufrimiento? Sí. ¿Le comunicará sus estigmas? Sí. Sabemos que sí. Sí. Pero también, ¿qué le comunica? Gozos. Sus gozos y la gloria universal. Le está compartiendo la gloria universal a Luisa, y Luisa en sus actos está encerrando esa gloria universal como si fuera de ella, y se la está compartiendo al Padre, se la está dando al Hijo y al Padre para repararlos, pero sobre todo nos la está dejando a nosotros. En su testamento, ¿se acuerdan? Sí, el camino de los soles. El camino de los soles, o sea, los reconozco, son los soles de mis actos.
Y esto se los dejo a mis hijos, o sea, todos aquellos que vamos, ya me incluí, Sí, hay que incluirse. que vamos a vivir en la divina voluntad, tenemos como herencia todo lo que Luisa hizo. Así que el camino está prácticamente allanado. Y aquí el hecho de que Jesús no le diera los dolores a Luisa en ese momento, ya con la intención de Luisa de sufrir, ya para Jesús fue un gozo y una reparación, un reposo. Si nos acordamos, siempre que Jesús hace sufrir a Luisa, Luisa dice que Jesús gozaba. Y hay una lectura donde traspasa el corazón de Luisa con una lanza y dice Luisa, y yo veía que Jesús gozaba traspasando mi corazón. Y dice uno, ah, caray, este libro está medio pesado, ¿no? Sí, pero porque Jesús sabe el gozo que va a sentir ella también. No, y los bienes inmensos que eso trae, ¿no? En fin. Ella decía, yo sufría, pero veía a Jesús cómo estaba contento. Y por eso que hubiera querido sufrir más. Uh-huh. Muy bien. Continuamos con la 12127. Abril 3 de 1920. Toda la voluntad de Dios al crear al hombre fue que en todo hiciera su voluntad, para poder desarrollar en él su vida. Continuando mi pobre estado, oía a mi amable Jesús en mi interior, que se unía a rezar junto conmigo, y después me ha dicho: Hija mía, toda mi voluntad al crear al hombre fue que en todo hiciera mi voluntad. Y conforme iba poco a poco, haciendo esta mi voluntad, así venía a completar mi vida en él. De modo que después de repetidos actos hechos en mi voluntad, formando mi vida en él, yo venía a él, y encontrándolo semejante a mí, el sol de mi vida, encontrando al sol de mi vida que se había formado en el alma, lo habría absorbido en mí. Y transformándose juntos, como dos soles en uno, lo llevará a las delicias del cielo. Ahora, la criatura con no hacer mi voluntad, o bien con hacerla ahora y ahora no, mi vida queda dividida con la vida humana, y la vida divina no puede completarse. Con los actos humanos viene oscurecida. Esto, bueno, se ha mencionado durante mucho tiempo en los escritos que hay dos cosas diferentes. Una es hacer actos y otra cosa es hacer vida. El hacer actos es en un momento dado, el pedir la divina voluntad, tener la disposición, Jesús nos la da, hacemos un acto, dos, los que sean, pero después volvemos a meter nuestra voluntad. Entonces, aquella vida que había empezado se corta, o sea, queda trunca, pero los actos quedan. Y estos actos, que son vidas divinas, le pertenecen a la criatura. Así que quedarán siempre en espera de que aquella criatura llegue al cielo para poder estar con ellos, o sea, poderse adherir a esa criatura. Pero Jesús no tiene el bien de tener una vida continua en la tierra, sino yo diría que tiene el mal de estar sintiendo una muerte de esa vida que se está formando cada vez que la criatura se sale. Hizo actos en la divina voluntad, sí, qué bueno. Tiene vidas divinas ya con él también. Pero en el momento que mete su voluntad, en ese momento se trunca la vida y ahí la vida divina cesa de crecer y eso es una muerte. Y esos actos siguen trabajando para nosotros. Así es. Para empujarnos más a entrar a esa vida divina. A esa vida divina. Pero el punto es que si te quedas en actos o en esos lapsos de actos decides quedarte fuera, entonces vas a seguir teniendo vida humana nada más, pero ya tienes actos en la unidad de la divina voluntad que te están esperando en el cielo. Pero esa no es la meta. Sí, ¿no? En fin, Dice, no recibe alimento abundante como para dar un desarrollo suficiente
para poder formar una vida. Por eso el alma está en continua oposición a la finalidad de la creación. Pero ¿cuántos hay que convivir la vida del pecado, de las pasiones, forman en ellos la vida diabólica? ¿Cuántos hay que truncan esta vida? ¿Cuántos habrá? Pues hay pocos estudiando la divina voluntad, y de esos pocos, pues, muchos De esos pocos, truncándola. muchos se salen, ¿no? Que no salen. Se salen, se entremezclan con otras cosas y entonces no llegan a una verdadera vida divina, que esa es la finalidad de Jesús, la finalidad de Dios en este mundo. Lo que importa aquí no es mi finalidad, sino que yo pueda ayudar de alguna manera a que la finalidad de Dios se complete. Y entonces podré entrar dentro de la finalidad de Dios coparticipando con Él de su felicidad, de toda su finalidad, y eso me vuelve prácticamente, no sé cómo expresarlo con una palabra, pero me une a Él en los actos de la creación, me une a Él en los actos de la redención, porque a final de cuentas la redención es el remedio para poder seguir con su plan. Me une a Él con sus actos de la santificación para poder llegar poco a poco a este punto culminante de la divinización del hombre. ¿Sí? Entonces me va uniendo, y vamos logrando concretar en nosotros la vida divina. ¿Sí? Aquí el compromiso es más grande porque sabemos que si hacemos actos en nuestra voluntad, ya sabiendo esto, ya es Jesús, sufre más, yo creo, ¿no? Porque sabe que nosotros estamos conscientes que le estamos dando una muerte. Así es. A su vida divina. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a decidir? No, bueno, sí, ¿cuándo nos vamos a decidir? Pero ¿cuándo le estamos ocasionando una muerte? ¿Cuándo? Ya sabemos que es saliéndome de su voluntad, totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿cuándo me salgo de su voluntad? Cuando hago cosas que yo quiero hacer. ¿Cuándo haces cosas que quieres hacer? Me veo a mí misma en los actos. Cuando la finalidad de tus actos es tuya, no es darle vida a ella. O sea, que prácticamente podríamos decir que todos los días, a todas las horas, estamos en una cuerda floja. Sí. O sea, estamos caminando por una cuerda floja en que traemos una pértiga en la mano para equilibrarnos. Pero es una pértiga que de un lado tiene la divinidad y del otro lado tiene la humanidad. Deberíamos de dejarnos llevar totalmente por la divinidad, pero resulta que las miserias son nuestras y pesan tremendamente, ¿sí? Entonces casi en muchos casos se inclina hacia el lado humano y eso permite que nos salgamos de este plan. Así que bueno, es el punto, pero sí recordar, cada vez que me salgo es una muerte a una vida divina que debería de haberse continuado, y es una muerte que le estoy dando a Jesús allá, hace 2000 años, y una muerte que se repite en el hoy, en la Eucaristía. Ahora sí nos puso a pensar. Sí, el pues compromiso tan grande, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a vivir nuestra vida que el cambio total no es de un día para otro. Así es. Y casi nunca nos damos cuenta cuando nos salimos. O sea, nos damos cuenta cuando entramos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque el deseo de vivir en la divina voluntad, el deseo de situarme junto con Jesús en algún acto en especial, cuando estoy reparando, cuando estoy ofreciendo todo lo que debo hacer. Pero llega un momento en que pierdo la conexión. Y cuando me doy cuenta ya estoy actuando con lo mío.
¿sí? Ya no es con la parte divina. Y esto lo único que hace es nos va mostrando lo fácil que es caernos del lado Sí. humano. Sí, porque hacer la voluntad divina es estar en la conciencia, estar atentos, y de repente nos dejamos llevar por la inercia de nuestra inconsciencia y volvemos a ser los mismos de Así antes. es. Exactamente Los con las mismos. mismas rutinas, con los mismos actos, con los mismos pensamientos. Y los mismos pecados, que es lo peor. Bueno, sí, ese es el punto culminante. Pero a lo que yo quería llegar es qué sencillo es que la naturaleza nos jale y qué difícil es oponerse a la naturaleza. ¿Sí? Ujú. Esto Jesús nos dice que la forma de poder vencer esto es la constante atención a lo que deberíamos estar haciendo. ¿Cuál es esa atención? Nos dice que es el rezo, ¿sí? Nos dice que es el ponernos siempre en contacto con su madre o con él o con la divina voluntad, pero conscientemente nos da un ejemplo de la falta de atención, sobre todo en el momento de la Eucaristía. Luisa se queja de que a veces en la Eucaristía no puede él meditar lo que antes meditaba. Y entonces Jesús le da un consejo que se me hace que es excelente. No te veas a ti misma. Al contrario, siente que eres merecedora de esa pena. O sea, tus tantos pecados te impiden sentirme y te impiden estar junto conmigo. Entonces, céntrate en eso, céntrate en esa miseria tuya. Eres merecedora de esa pena y en ese momento te vuelves a unir a Jesús y Él vuelve a entrar. Está buena la receta. Y ahora también tenemos el apoyo de Luisa. Luisa se apoyaba en María y en Jesús, ahora nosotros nos podemos apoyar también en ella. En ella, sí, claro. Uh-huh. Se supone que Jesús le dice a Luisa que su camino es muy largo. Le dice, estarás continuamente subiendo y bajando para ayudar al establecimiento de mi reino. Y uno dice, bueno, subiendo y bajando, ¿para qué? Si el reino son personas, si el reino es disponernos a vivir en la divina voluntad, lo que va a estar haciendo Luisa es instruyéndonos, apoyándonos, motivándonos para ir avanzando cada vez más. Muy bien. 12128. Abril 15 de 1920. Causa de las penas de Jesús, el amor a las almas. Estaba lamentándome con mi dulce Jesús de mi estado doloroso, diciéndole, dime, amor mío, ¿dónde estás? ¿Qué camino tomaste al irte para poderte seguir? Hazme ver las huellas de tus pasos, y así, paso a paso, con certeza, podré encontrarte. Ah, Jesús, sin ti no puedo más. Pero si bien estás lejano, yo te envío mis besos. Beso la mano que no me abraza más. Beso esa boca que no me habla más. Beso ese rostro que ya no veo más. Beso esos pies que no se encaminan más hacia mí, sino se dirigen a otras partes. Ah, Jesús, cómo es triste mi estado, que al final tan cruel me esperaba. Mientras esto y otros desatinos decía, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho, hija mía, cálmate. Para quien vive en mi querer, todos los puntos son caminos seguros para encontrarme. Mi voluntad llena todo. Cualquier camino que tome, no hay temor de que no pueda encontrarme. Ah, hija mía, tu estado doloroso lo siento en mi corazón. Siento repetirme la corriente del dolor que corría entre yo y mi mamá. Espérame, yo creo que esto también conviene como analizarlo un poco. La divina voluntad es infinita. La divina voluntad contiene todo. No hay nada que le esté ajeno a ella, que le esté fuera de ella. Por lo tanto, Jesús, para el caso de Luisa, Jesús está
la divina voluntad. Lo que está tratando Jesús de hacer es acostumbrar a Luisa a vivir no con su presencia sensible, sino que se abandone a lo superior, que sería la divina voluntad. Porque la figura sensible de Jesús le sirve de estorbo. No la deja estar continuamente atenta a la divina voluntad que está obrando en ella. Por lo tanto, Jesús le pide que se olvide un poco de él en el sentido de presencia sensible y que se enfoque totalmente en la divina voluntad. O sea, ese va a ser como el tenor de lo que sigue. Sí. Así que necesitamos entender que viviendo en la divina voluntad tenemos todo, tenemos a un Jesús continuo en nosotros. ¿Sí? Esto que pasa, Luisa, ahorita también lo pasó de alguna manera Mamita María cuando ya depositaron a Jesús en el sepulcro y ella va y se despide de él. También le dice que extraña su voz, extraña su mirada, extraña sus manos que la acariciaban. Toda la parte corpórea de Jesús, toda su humanidad, ella también la va a extrañar. Ella también estaría apegada a Luisa, de alguna manera, con la humanidad de Jesús. Híjole, ahora sí. Yo pienso que no. La Virgen María, o sea, ella no pudo haber tenido algún apego. ¿Y por qué digo que no pudo? Porque si hubiera tenido un apego, ese apego hubiera sido de la divina voluntad. Digo, de la voluntad humana. Y entonces se hubiera salido. No sé si queda claro. Entonces, María no es ajena al dolor. No es ajena al sufrimiento de estar viendo a su hijo crucificado, latigado, en fin. Pero no tampoco es un apego a él, sino es simplemente el dolor de verlo destrozado. Y después de enterrado, ahora es el dolor de la ausencia, ahí sí sensible, pero es un dolor que viene combinado con algo que a mí en lo personal me parece como muy poco real, que es la duda. La duda de si resucita o no. ¿Pero esa sería una tentación que le estaba poniendo Satanás? No, Jesús nos dice que Satanás nunca pudo entrar en ella. Sin embargo, hay revelaciones donde nos hablan de esa ansiedad de María y de esa, ¿cómo? Ahora le diríamos estrés de María. ¿Desesperación? ¿Porque ya resucité? No tanto desesperación, sino un resucita. Y eso lo ponen como una cierta, podríamos decir, cierta duda. ¿Sí? O sea, la dejan totalmente a su voluntad humana. Y ahí es en donde tiene que vencer prácticamente todo eso, lo tiene que vencer con su propia voluntad adherida a la voluntad divina. Y entonces, por ejemplo, si María es la plenitud de los tiempos y gracias a sus súplicas y a sus peticiones, oraciones y ayunos, sacrificios, adelantó la llegada del Mesías, que supuestamente no era el tiempo, por eso dudaban que fuera él. Aquí también ella, por esta ansiedad de que resucite, pudo haber adelantado un poquito las horas de la resurrección. Pues, ¿qué te digo? O sea, quizá el problema es, ¿realmente se adelantaron? O sea, Jesús muere a las 3 de la tarde, viernes. En la noche cambia y es segundo día. O sea, el sábado sería segundo día, pero empezando antes de la medianoche Creo que a las 6 de la tarde. Por eso algo así, o sea, es antes del cambio normal. Sí. Entonces, el sábado, empezando a esa hora de cambio, vamos a poner a las, ¿qué? Es que creo que es cuando se mete el sol.
Ahí Ujú. comienza el nuevo día. Y en eso se basa, por ejemplo, mucho la liturgia de las horas. Entonces le llaman sexta al momento en que es la puesta del sol. Y se supondría que ahí cambia de día. Entonces el sábado sería segundo día. Pero el sábado en la tarde, más o menos 6, 7 de la tarde, vuelve otra vez a cambiar y ahora ya es domingo. Y él resucita el domingo en la madrugada. Prácticamente son los 3 días. ¿Sí? Pues ellos no llevaban las 24 horas como nosotros. Decir, bueno, el viernes murió a las 3 de la tarde. No. A las 3 de la tarde el sábado apenas son 24 horas. A las 3 de la tarde el domingo apenas eran 48. Debió haber Pero resucitado dice- hasta el domingo, hasta el lunes. Hasta el lunes. Dice resucita al tercer día. No dice después 3 de días, 3 días. sino al tercer día. Ujú. En fin, ya no me acuerdo por qué estamos en esto. Por si la Virgen Adelantó. hubiera Que hubiera adelantado. Lo que sí, digo, son simples revelaciones privadas, donde esa insistencia de María de resucita, y lo ponen como un clavo en su corazón de resucitará. En fin, Ya lo sabremos. ya lo sabremos exactamente. Ella era crucificada por mis penas. Yo era crucificado por las suyas. Pero la causa de todo, ¿quién era? El amor de las almas. Por amor de ellas, mi querida mamá toleraba todas mis penas y hasta mi muerte, y yo por amor de las almas. Curiosas palabras, ¿no? Toleraba mis penas. Qué curioso. ¿Qué querrá decir? Bueno, ahí debía de haber estado en concordancia con las penas de Jesús, porque Así vivían de es. la misma vida, de la Así misma es. voluntad. Porque eso de toleraba es como así, bueno, ya deja de quejarte, sigue sufriendo. Porque O sea, por amor de ellas, o sea, se estaba cumpliendo el plan de, el plan de Dios, exacto. rescatar a la criatura. Ujú. O sea, toleraba, como decir, bueno, aceptaba las penas de Jesús por el bien que venían, pero también participaba de ellas. No se nos olvide que la misma vida que tiene Jesús la tiene María y que ella desde su persona está participando junto con Jesús de todo lo que él sufre. ¿Sí? En fin. Dice, y yo por amor de las almas toleraba todas sus penas, hasta privarla de mí. Oh, cuánto costó a mi amor y a su amor materno el privar de mí a mi inseparable mamá. Pero el amor por las almas triunfó sobre todo. Ahora, tu estado de víctima al que te sometiste fue por el amor a las almas, y tú aceptaste por amor a ellas todas las penas que se han desarrollado en tu vida. La causa han sido las almas y los tristes tiempos que corren. Por eso, la justicia divina me impide estarme a lo familiar contigo, para hacer correr tiempos más propicios en lugar de tan tempestuosos y tenerte en la tierra. Son las almas. Es el amor a las almas, ¿no? Es el amor a las almas lo que lleva a Luisa a sufrir todo esto. Es el amor a las almas lo que debería de hacernos entregarnos a la divina voluntad, porque entregándonos a ella, de alguna manera estamos entregando toda nuestra vida y lo que vaya a pasar con nosotros, lo estamos ofreciendo como vida divina para la salvación de todos. O sea que es un punto que es importante el tenerlo siempre presente. El alma que vive en la divina voluntad es víctima completa. Son las almas. Si no fuera por el amor a ellas, tu exilio habría ya terminado, y tú no tendrías el dolor de verte privada de mí, ni yo tendría el dolor de verte tan deshecha por mi privación. Por eso, paciencia, y haz que también en ti triunfe hasta lo último el amor por las almas. Qué maravilloso que Luisa también nos haya amado.
Así es, y que haya vivido y que haya sufrido por nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Primero para rehacernos, para reparar a Jesús, para reparar al Padre, pero sobre todo, ya en plan personal, para dejarme a expensas mío el tomar o no tomar su vida que hizo por mí. Vale la pena. Sí. Vale la pena. Luisa se convierte de esta manera en una madre nuestra. Una madre nuestra. Y entonces ya tenemos bastantes mamás. Sí. Tenemos primero, ¿a quién? A la Virgen. A la Virgen María. Bueno, a la Virgen María, que repite nuestra vida, vive nuestra vida, porque el Verbo encarnado, que es Jesús, la invita a participar junto con Él en todo lo que Él hizo en la tierra. Por lo tanto, está rehaciendo las obras de todos y está dándole al Padre la gloria, el honor, la adoración que deberían de haberle dado todos. Así que, de alguna manera, ella está participando, ¿no? Por ese llamado de Jesús a decir, ven y repítelo tú. Y ahora en la divina voluntad, Luisa es llamada a lo mismo. Hay que recordar que los tres fiat, el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación, tienen que unirse y tienen que tener un solo valor, los mismos efectos, o sea, todo igual. No puede haber más valor o más gloria o más adoración en el amor que le llega al Padre que en el que le llega al Hijo. Debe ser igual, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos este punto de igualdad y ahora todo lo que se haga en la divina voluntad adquiere esta característica y le podemos entregar a la divinidad todo completo, pero a todos, ¿sí? Es Sí, por todas las almas. por todas las almas. Entonces lo que debemos pedir es que se extienda este reino, ¿no? Ujú. La extensión de este reino, y cada vez que alguien entre a formar parte de este reino, el reino de Dios se engrandece. Ahora ya no es un alma, ahora ya son 2, ahora ya son 20, ahora ya es 1,000,000, y así va a ir creciendo hasta donde Dios haya determinado. Pero sí, de alguna manera por ahí va la cosa. Sí, agradezcamos por Luisa. Por Luisa. Y a seguir leyendo el libro de cielo. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Muchas Hasta luego. Adiós, muchas Hasta gracias. luego.